Hermanos, como proyectos tenemos muchos planes en nuestra congregación. Tenemos también muchas necesidades, particularmente en esta etapa, y pues muchas carencias, si le queremos decir así, pero también muchas oportunidades en las que el Señor puede bendecirnos en este tiempo. Y cuando hablamos del cuidado que tiene el Señor ante nuestras necesidades, sí sabemos ciertamente que en tiempos como este o en tiempos de necesidad nuestra, cuando más débiles somos, mucho más visible es su fortaleza en nosotros. Y hermanos, cuando nosotros sabemos que este continuo descanso que se regenera cada día tuvo un inicio mucho más increíble, es decir, ese día cuando fuimos rescatados, entendemos que tenemos una salvación tan grande, una bendición tan grande de conocer al Señor que nos muestra también el plan que el Señor tiene para nosotros. No nada más para nosotros siendo salvos, sino también para nosotros como predicadores de la palabra, como ministros de su casa. Y de esto se trata, hermanos, el Evangelio de hoy en San Marcos 6, 30, 44, que nos narra a propósito el final de esta escena que hemos estado viendo hace algunas semanas, de cuando el Señor envía a los 12 a que prediquen a las aldeas. Y después de que todo eso termina, bueno, dice aquí el versículo 30, que los discípulos regresaron, obviamente después de mucho éxito en aquella campaña a la que el Señor los había enviado. Y hermanos, este hecho, además de cuando ellos regresaron, sino también el milagro que sucede en esta narrativa, narra un hecho histórico que bien refleja nuestra vida cristiana moderna en muchos aspectos. Y hermanos, fíjense cómo hace notar el Evangelio que cuando los discípulos llegaron, ellos y Jesús se fueron a un lugar aparte a descansar. Pero fíjense cómo dice, muy curiosamente, dice, muchos los vieron ir y le reconocieron, es decir, al Señor, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Cuando nosotros vemos la geografía del mar de Galilea, pues está rodeado de montañas y hay muchos pueblitos alrededor. Y precisamente, pues si estaba desierto es que no había ningún pueblo cerca. Entonces imagínense cuánto tuvieron que caminar de todas estas ciudades para encontrarse con Jesús en este lugar desierto, es decir, un lugar que estaba despoblado. Y hermanos, ¿cómo no acordarnos, cualquiera haya sido la experiencia en particular, de cuando escuchamos por primera vez del Señor? No sé si ustedes recuerden todavía ese día o sepan de la primera vez que escucharon del Señor, ya sea en el bautismo, ya sea en la primera invitación. Cuando escuchamos por primera vez del Señor. Y hermanos, haya sido por invitación o por formación cristiana, como los que nacimos cristianos, etcétera, etcétera, de donde estábamos, de donde hubiéramos estado, fuimos presentados delante del Señor. Pero hermanos, más que estas similitudes de que simplemente llegamos a encontrarnos con el Señor, lo que más refleja a nuestro caso en particular en esta narrativa es ese comentario que hace San Marcos. Esta nota que hace San Marcos sobre el corazón del Señor. Mucho más de lo que nos parezcamos nosotros a estas personas que se acercaron a Él, lo que nos refleja 100% en este pasaje es que dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos.
Hermano, no sé si ustedes lo han visto desde el lado del Señor, pero aquí San Marcos nos lo describe. ¿Cómo fue la primera vez que el Señor nos vio? ¿Qué pasó en aquella primera vez? Pues lo que pasó en este versículo. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Y hermanos, este momento en el que el Señor siente compasión por nosotros es el que refleja cuando el Señor nos amó por primera vez. No sé si ustedes han puesto a pensar en eso. El momento del nacimiento suyo como cristianos. Y hermanos, ¿qué habrá visto Jesús aquella tarde? ¿Qué es lo que vio? Porque aquí nos da una descripción bastante, digamos, emotiva. ¿Qué vio Jesús? Sino la misma necesidad que le llevó a dejar su trono y habitar entre nosotros, como dice Filipenses. Y yo les pregunto en la vida de ustedes, ¿qué habrá visto el Señor que vio necesario venir a vivir en ustedes? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué opinión habrá tenido el Señor Jesús cuando los vio por primera vez? Y fíjense que el Señor nos ama tanto que precisamente, como dice Filipenses, vino a vivir entre nosotros. Aquí no nos describe muy en particular qué vio Jesús, si enfermedades, endemoniados, gente con dificultades, pero sí Jeremías y San Pablo nos describen, por ejemplo en Jeremías 23:1-6, que es el Antiguo Testamento de hoy, en Efesios 2:11, sí nos describen dos palabras en general, dos conceptos, que es lejanía y soledad. En la profecía de Jeremías el Señor dice que Él va a traer desde lejos a sus ovejas, desde donde sea que estén. Y San Pablo nos describe de la condición en la que estábamos, lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Extraños, y usa la palabra advenedizos, es decir, como arrimados, ¿no? Y aquí en ese hecho del Evangelio, bueno, no nos dice que vio Jesús puntualmente, pero sí vio la necesidad, sí vio esa lejanía, sí vio esa soledad, no nada más geográfica, pues obviamente vinieron de muchos lados, sino que vio también la lejanía y la soledad espiritual. Y hermanos, no por nada esa condición nos refleja, porque nosotros éramos igual. Cuando nosotros miramos incluso a nuestro mundo, fíjense que cuando nosotros pensamos ya en el mundo cómo funciona, ¿quiénes son los que tienen más oportunidad? Los que están más cerca, los que tienen más contactos, los que están mejor relacionados. Y hermanos, estos son los que sacan más, los que se benefician primero, los que superan más rápidamente una circunstancia u otra. Son los que más tienen, los que más están cerca. Y hermanos, esto no es ninguna sorpresa. La ciencia la llama selección natural, punto. Si no alcanzas acceso a esto, si no puedes a esto, no te tocaba. Pero fíjense, hermanos, que a pesar de que la selección natural es una realidad en nuestro mundo caído, lo que este pasaje nos enseña es que sin importar nuestra perdición, nuestra lejanía, de dónde nos va a sacar el Señor, sin importar nuestro mérito, nuestra ventaja, lo que nos hizo dignos de ser rescatados, lo que nos hizo merecedores, receptores de la misericordia divina, es el hecho de que Jesús nos vio y sintió compasión por nosotros. Fíjense cómo Jesús siente compasión por todos, sin importar de quién vino de lejos o quién había venido de la esquina. Jesús sintió compasión por todos.
Y hermanos, fíjense qué simple es el Evangelio. Tan sencillo de entender que sin importar el tipo de persona, el origen de la persona nuestra y de aquella ocasión, Jesús nos amó y actuó en favor nuestro. Y hermanos, cuando nosotros consideramos, según nos platica Jeremías y nos platica San Pablo, cuando nosotros consideramos nuestra salvación, la Escritura reitera que esta es la compasión del Señor, que tiene más peso que mis necesidades, que tiene más peso, más relevancia que mi condición, que sin importar esto o aquello, la bondad del Señor y su misericordia puede más y pudo más. Es fácil compararnos unos con otros, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo nací cristiano y no nada más nací cristiano, nací luterano, ¿no? Y entonces alguien dirá, no, pues es que llévalas de ganar. Pero fíjense qué es lo que tiene el peso aquí, como enseña Jeremías y como enseña San Pablo. ¿Qué es lo que verdaderamente influye en que yo sea del Señor? El solo hecho de que Él tuvo compasión mía. Y hermanos, hablando de fortaleza y debilidad, vean cómo siempre la fortaleza del Señor es más grande que nuestra debilidad. Y hermanos, este milagro de misericordia que marcó nuestro inicio cristiano, esa vez en que Jesús nos vio como ovejas que no tienen pastor, ese momento que nos inició como cristianos, marca también el plan que el Señor tiene en y por nosotros. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere lograr a través de nosotros, como dice la palabra? Pues dice Jeremías 23:1, ¿qué es lo que dice el profeta? ¿Qué es lo que dice la profecía del Señor? Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Hay muchas ovejas todavía en la dispersión. Y el Señor las quiere reunir. ¿Se fijan que eso es lo que hizo Jesús después de esto? Porque aquí fue en la región de Galilea. Pero ¿qué hizo cuando el Señor ascendió? ¿Se fijan que envió a los mismos 12 por todas las ovejas que faltaron en el mundo? Y sigue el plan todavía. Y hermanos, vean lo bonito que es que el Señor nos haya salvado. El Señor te salvó. El Señor te dio salvación. El Señor te dio descanso eterno para que de tu descanso se bendigan otros. Hermanos, fíjense cómo toda esta escena, todo este evento sucedió porque el Señor quería que descansaran los discípulos. ¿Se dan cuenta de eso? El punto era que descansaran, que reposaran de todas sus cargas. Y el descanso de los discípulos bendijo a los 5,000. Y hermanos, eso es lo bonito de nosotros, porque el Señor desea usar este tiempo de descanso que nos dio, esta tranquilidad que tú tienes de tu destino eterno, para que muchos otros vengan a Él. Yo te pregunto, ¿para qué crees que el Señor te salvó, además de por ti mismo? Pues para que tu familia también. Pues para que tus conocidos, para que las personas a quien conoces, a partir de este descanso, de este refrigerio que el Señor nos da todos los días, pues esas personas también puedan ser bendecidas a propósito de ello. Y hermanos, hablando de nuestra condición, quizás ante nuestros ojos, pues ¿qué tienes que ofrecer? Y fíjense, muchas personas dicen, no, pues es que yo qué digo. No, pues es que yo cómo puedo invitar si yo no sé nada.
O yo apenas voy empezando, por así decirlo. ¿Y qué es lo que dijeron los discípulos? Fíjense, y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. ¿Qué voy a hacer, Señor, con esto? Hablando de nuestra congregación, ¿qué vamos a hacer en este tamaño? Y sin embargo, hermanos, esto que es poquito, esto que no vale, esto que nos incapacita para hacer la obra del Señor, es lo que causó que el Señor hiciera un milagro en aquel día. Y hermanos, aunque nuestras posibilidades estén chiquitas, aunque nuestros conocimientos, nuestras aptitudes sean pequeñas, ¿quién es el poderoso aquí? Nuestro Dios. Ni les iba a alcanzar para los 12 y comieron 5,000. Hermanos, ¿quién nos sostiene aquí? Si ni para nosotros nos alcanza. ¿Quién sostiene nuestra vida espiritual como seres humanos si ni para mí mismo me alcanza? Pues el Señor, y el Señor que hace que me alcance a mí, que alcance este poquito, pues ¿qué no puede hacer que alcance para los demás? Y hermanos, dice la palabra en ese día que comieron todos y se saciaron. No nada más comieron, sino que se saciaron. Y hermanos, creemos nosotros y sabemos que el Señor también dará abundantemente a todas nuestras necesidades. Y hermanos, por eso el apóstol San Pablo nos llama a descansar en la cruz de Jesús. Porque así como en ella el Señor nos trajo, vean lo que dice San Pablo en Efesios 2, también Él va a reunir a los que están lejos con los que estamos cerca, a los que todavía no son con los que ya son. Y hermanos, el Señor, así como les dio de comer a todos, a los discípulos y a los no discípulos, el Señor nos ha prometido que un día también va a traer a los que todavía están lejos. Al sobrinito que todavía anda lejos, al primo que anda lejos, al papá que todavía es extraño, advenedizo, por así decirlo. Por ahora son, ¿cuál era la palabra advenedizos que les dije? Arrimados. Ahorita están beneficiándose de ustedes, pero el Señor lo que quiere es que un día sean atraídos y sean unidos, como dice el apóstol San Pablo en Efesios 2:18, entrada en un mismo espíritu a nuestro Dios. Y ese es el objetivo, y eso es lo que nosotros creemos y queremos, que los que están lejos y nosotros que estamos cerca, un día podamos entrar a la presencia de nuestro Dios en un mismo espíritu. Gracias.